Patria, se abre la sesión. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta, que sé que es muy larga hoy día. Sí. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros. Debo hacer presente que esta es una urgencia que está hipervencida porque este es un documento que se recibió en enero. Así es. Oficio del oficial mayor de la Secretaría de la Cámara de Diputados, remitiendo para segundo informe reglamentario el proyecto de ley que modifica la ley 18.290 de tránsito para tipificar el delito de no detención o fuga del conductor, intimado por la policía con fines de control o fiscalización correspondiente al boletín 16.833-25, que está en la tabla de la sesión del día de hoy. Oficio de la excelentísima Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto al proyecto iniciado en moción que modifica la ley 20.000 para asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por los delitos que ella tipifica. Pongo atención en este documento porque luego voy a hacer referencia. Sí, voy, voy a hacer referencia. Ay, por eso mi señora toma precauciones, ¿eh? Fíjense, lo mejor que existe. Sí. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica a la Comisión de Seguridad Ciudadana el acuerdo de los comités parlamentarios en orden a solicitar la fusión de los boletines 17.111-07 y 17.125-25, al cual también voy a hacer referencia en unos minutos más. Oficio del fiscal nacional, mediante el cual informa el número de formalizaciones realizadas a la fecha sobre el delito de asociación delictiva o asociación criminal desde la implementación de la ley 21.577, que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada. Señala que por razones informáticas esto no fue posible, ya que no permite hacer la desagregación de las causas penales. No obstante, si así lo requiere la comisión, se podría realizar una revisión individual de las carpetas en que existe una imputación por asociación y con ello entregar la información requerida, lo que implica un tiempo prudente para llevarlo a cabo. Un oficio de la Fiscalía Nacional informando cómo se aborda la calificación jurídica de los delitos que podrían ser constitutivos de hurto, robos por sorpresa y de los hechos que podrían ser calificados de robo por sorpresa o robo con violencia. Esto se dio en el marco del debate, se fue al Senado. Sí. Un oficio de la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, mediante el cual remite informe de ejecución presupuestaria correspondiente al segundo semestre de 2024, de acuerdo a lo incluido en la glosa 04. Un oficio del fiscal nacional informando sobre la frecuencia del delito de no detención o fuga del conductor que ha sido intimado por Carabineros con fines de control o fiscalización. Le voy a pedir a Claudia. Claudia, luego todos estos oficios los podemos enviar al WhatsApp de la comisión, por favor. Oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante el cual remite cuarto informe trimestral sobre glosas presupuestarias 15 y 16. Oficio de la Ministra de Obras Públicas informando sobre la situación de la licitación de obras para la reposición de la cuarta comisaría de Quillota. Sí, así es. Oficio del Director Nacional de Servicio Nacional de Migraciones, mediante el cual remite información sobre el cumplimiento de glosa 7. Oficio de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, Directora Ejecutiva, perdón, informando sobre las evaluaciones de los fiscales adjuntos regionales según lo establecido en la glosa 2. Oficios reservados 96, 97, 98, 99 y 100 de la Dirección General de la PDI, informando respecto a las glosas 5A, 5B, 5C y 2. Estos se pueden ver arriba. En mi oficina. Oficio de la Directora Nacional de Senda, informando sobre las glosas comunes en el mes de enero de 2025. Oficio 77 de la Directora Nacional de Senda, informando sobre la glosa 14. Nota de la diputada señora Karen Medina solicitando a la Comisión sesión en la Comuna de Lota durante el mes de marzo con el objeto de abordar la crisis de seguridad que afecta gravemente a la intercomuna Lota Coronel, la región del Biobío. Sí. Nota del Centro de Investigación Libertad y Desarrollo solicitando ser recibida por la Comisión a fin de exponer sus observaciones al proyecto de ley de concesiones de obras públicas que obliga a las concesionarias de las mismas a adoptar medidas de seguridad, boletín 15073-07, que es probable que hoy día sea objeto de alguna... 15073. Sí, alguna calificación de urgencia, ¿sí? Eso hay que estar atento a la sala. Eso no lo hemos visto todavía, ¿no? No. Lo hemos tenido en tabla, pero no lo hemos visto. Nota del alcalde de Panguipulli, en los mismos términos que la señora diputada, solicitando que se sesione en dicha comuna. Oficio reservado de la ministra de Interior y Seguridad Pública, informando sobre el presupuesto de 16 millones de dólares destinado a la compra del dispositivo para atrapar delincuentes denominado Bola Rap.
Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública excusando su asistencia a la sesión de hoy por compromisos previamente agendados. A la vez informa que en su reemplazo asistirá don Tomás, que nos acompaña Tomás ahí. Humud, que hemos hablado por teléfono varias veces en el verano. Y justificativo don Diego Scharper, Qué raro. que se encuentra con salida del país. Si usted me permite, Oye, señora presidenta, Del 24 de febrero al 4 de marzo, chúpate esa. pero va a estar mañana. Sí, mañana va a estar en la subcomisión. Señora presidenta, ¿me permite Dele nomás. referirme a 2 puntos de la tabla? Sí, dele nomás. Uno es el oficio... Perdón. ¿Sería posible que le pusieran un poco de atención al secretario, por favor? Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Es respecto al punto 3 de la cuenta. Ok. El informe de la Corte Suprema, o sea, la opinión de la Corte Suprema vertía respecto al proyecto de ley que nosotros hemos llamado de los narcoabogados, Sí. a juicio de esta Secretaría requiere ser leído por las y los miembros de esta comisión a objeto de poder eventualmente formular indicaciones para solucionar al menos 2 aspectos en materia de competencia y procedimiento. Ok, este va a llegar... Este está en la tabla del día de hoy, este proyecto. Ok, pero entonces sería interesante que Claudia pudiera enviarnos Sí. al WhatsApp ahora la opinión. ¿Es muy largo el oficio de la No, debe Corte? ser 4 o 5 páginas, no más que eso. Ok, para que lo podamos leer entonces y para las indicaciones. Ujú. Ok, Y la segunda, y lo segundo que tiene que ver, y que es un asunto de la cuenta que tenemos que debe resolver la comisión, ¿sí? es el oficio... El 4, el punto el 4, 4. claro, del señor secretario general, en el que comunica un acuerdo de los comités parlamentarios relativo a fusionar ese proyecto de los narcoabogados con el boletín 17.111-07 de iniciativa de don Juan Manuel Fuenzalía, que se encuentra en la misma situación reglamentaria, es decir, Es que aprobado en general por la sala. ambos están aprobados en general Están por la sala. ambos aprobados en general. Entonces lo que sugieren es, porque ambos están en esta comisión, No, uno está en gobierno interior y el otro está acá. entonces tendríamos que sesionar en conjunto con No, Gobierno no, no, no. Interior. ¿Cómo lo hacemos? Acordar, si hay acuerdo de fusionarlo, se fusiona y se comunica a la sala. ¿Y quién tramita? Nosotros, Nosotros. nosotros. ¿Seguro que tramitamos nosotros? Segurísimo. Apuesto mi cargo a ello. A ver, yo quisiera la opinión de los que no han puesto atención, que son los... Yo quisiera pedir la opinión respecto a lo planteado por el secretario a los diputados presentes. Sé que hay 2 diputadas que han puesto atención y 2 que no han escuchado nada, así que por lo menos escuchemos las opiniones. ¿Qué diputado habla primero usted? Diputado Orsini. Sí, gracias, presidenta. Yo soy de la idea de que por economía procesal o legislativa tiene más sentido que tramitemos Que lo fusionemos. ambos proyectos y no que haya una comisión tramitando en paralelo un mismo tema y que podría finalmente terminar en que, por ejemplo, hubiese una aprobación de la idea en esta comisión y un rechazo en la otra comisión, lo que Perfecto. generaría un problema. Así que yo estoy de acuerdo en que podamos revisar el tema con la mayor amplitud posible. Si hay otro proyecto que versa sobre lo mismo, pero que tiene otra mirada y otros antecedentes, sería bueno tenerlos acá en la comisión. Y siempre que la competencia quede Sea para esta radicada comisión. acá y seamos nosotros quienes lo revisemos, yo estaría por dar el acuerdo. El resto, diputado Leiva. Presidenta, aprovechando la instancia, es importante reiterar a la mesa de la Cámara y a la Secretaría General que hay que hacer una modificación del reglamento, porque muchos de los proyectos de ley que tienen una materia o un componente específico de una comisión, por mayoría en sala, una vez leída la cuenta, se van a otra comisión. Y sucede que hay proyectos de ley de una idea matriz en particular de seguridad ciudadana que se tramitan de manera adecuada en esta instancia. Sin embargo, cuando pasan por la Secretaría de la Cámara, son asignados a esta A otra comisión, o a otra. pero en votación, generalmente, porque son bien acuciosos los funcionarios de nuestra corporación. Doy fe de eso. Sin embargo, en la sala, por simple mayoría circunstancial, hay muchos proyectos de ley que van a otras comisiones. Y ahí es donde se nos produce esta problemática. Entonces, si usted está de acuerdo, presidente, y se lo quiero plantear, es que oficiemos al efecto A la Secretaría. a la mesa y a la Secretaría de la Cámara para que efectivamente las comisiones temáticas mantengan su competencia en esos aspectos. Nosotros hemos visto en esta comisión
proyectos de ley que son propios de Constitución, que son modificación de códigos. Y efectivamente por una mayoría circunstancial vienen a esta comisión y luego no tienen armonía ni se integran debidamente con otros proyectos de ley. Eso, Sí, presidente. yo en principio concuerdo con usted, diputado Leiva, pero a veces pasa que cuando uno hace una moción y la presenta para que la Secretaría y la mesa decidan a qué comisión se va, muchas veces uno tiene la intención de que vaya a una comisión, porque la idea, según uno, la idea matriz tiene que ver con esa temática, pero la mesa determina enviarlo a una comisión distinta. Y lo que nos pasa también muchas veces, que es el temor que tengo yo, es que en la Comisión de Constitución, la verdad es que tienen un listado de proyectos prácticamente eterno, porque hay muchísimos proyectos que no se han podido poner en tabla por la urgencia. Entonces, me preocupa que de repente también ralenticemos la toma de decisiones respecto de proyectos de ley, la revisión de proyectos de ley, porque si todos fueran a Constitución, es decir, podríamos estar legislando 4 años solo para lo que está en la lista. Diputada Frías. Gracias, presidenta. Primero, manifestar mi acuerdo con lo que ha dicho la diputada Orsini por su intermedio, presidenta. Y respecto a este segundo punto, la verdad es que está ocurriendo en general respecto de las comisiones. Hay otros temas en que también pasa. Entonces, uno, yo no tengo nada, obviamente, la Cámara, la sala es soberana, pero me parece que en el último tiempo efectivamente se han hecho más laxos la mirada respecto de dónde caen los proyectos. Entonces, quizás la carta que debiéramos dirigir a la mesa es para fortalecer criterios, que se profundicen un poquito más los criterios para que vayan a un lado a otro, porque en general tampoco es que se fundamenten y por lo tanto a mí me parece que ese ejercicio, porque no sé, alguien podría decir a mí me toca, derechos humanos podría estar en cualquiera. Y efectivamente pasa que se van a otras comisiones. Y seguridad también es un tema multidimensional, por lo tanto también se va a otros lados. Entonces yo creo que uno podría pedirle a la mesa que haga menos laxos los criterios y profundice en esos criterios. Eso ayuda independientemente de que por mayoría la sala decía otra cosa. Sí, yo concuerdo con la diputada Fríes. Y sería bueno que además nosotros en las comisiones supiéramos qué criterios se están aplicando, porque la verdad es que muchas veces queda la duda. Y uno ve que un proyecto llega y se presenta en sala, en la cuenta, y uno dice, pero ¿cómo? Qué raro, ¿por qué va a esa comisión? Y no hay ninguna explicación clara de cuáles son. A veces yo tengo la sensación por lo menos de que los criterios no son siempre los mismos. Entonces yo le pediría, señor secretario, que redacte este oficio con la duda planteada por el diputado Leiva, pero agregando esta opinión que tenemos con la diputada Fríes, en términos de saber cuáles son los criterios, que sean más acuciosos, pero al menos conocerlos. Muchas gracias, señor secretario. Hay acuerdo. Y respecto entonces al punto 4, porque con respecto al oficio hay acuerdo, ¿hay acuerdo? Acordado. Y con respecto al punto 4, yo coincido con la opinión de la diputada Orsini en que estos proyectos sean fusionados, pero siempre y cuando se radiquen en esta comisión. ¿Ok? ¿Acordado también? Acordado. ¿Algo más, señor secretario? Diga nomás. Si tengo No, es que los comités ya lo acordaron. Sí, acordado por los comités. Solo voy a dar lectura a los 2 artículos, son muy breves, del proyecto Juan Manuel Fuenzalía, porque cabe preguntarse por qué este proyecto fue tratado por la Comisión de Gobierno Interior. Voy a dar lectura. Dice, artículo 1, incorpórese en el artículo 146 del Código Procesal Penal el siguiente inciso final. Tratándose de los delitos de la Ley 20.000 o de integrantes de asociaciones criminales, se deberá acreditar el origen lícito del dinero que se destina a caución. Artículo 2. Tratándose de delitos de la Ley 20.000 o de integrantes de asociaciones criminales, se deberá acreditar la procedencia lícita del dinero destinado al financiamiento de los honorarios profesionales de abogados que asuman la defensa de los imputados por todo el juicio o alguna etapa o instancia del proceso. Dicho eso, me hace mucho juicio consultar por los criterios. Voy a señalar solamente que el criterio utilizado para enviar los proyectos a Constitución son que sean reformas constitucionales o que modifiquen códigos. La existencia de esta comisión
se fundamentó originalmente en las modificaciones al Código Penal y luego, históricamente, al Código Procesal Penal. Podríamos conversar con el secretario general en ese sentido también para que vengan para acá y no terminen en Gobierno Interior o en alguna otra comisión. Eso es todo. Concuerdo con usted, señor secretario, absolutamente, respecto del criterio de cómo asignar proyectos a esta comisión. Y respecto del proyecto presentado por el diputado Fuenzalía, en realidad la lógica dice que debiera estar en esta comisión. Y por lo tanto me parece bien la decisión de los comités en cuanto a fusionar los proyectos y enviarlos para acá. Entonces, sí, entonces nosotros teníamos acá en la tabla, teníamos lo siguiente para hoy día, para el día de hoy, como objeto de la comisión. Teníamos en primer lugar este proyecto que es el que se va a fusionar, y por lo tanto vamos a esperar a que nos llegue fusionado antes de poder empezar a verlo, porque no tiene ningún sentido empezar a verlo sin la fusión. Así que lo dejamos, el de los, digamos, narcoabogados, ese lo vamos a dejar entonces para la próxima sesión, una vez que tengamos todo este tema administrativo resuelto. Y el segundo punto a tratar era iniciar la votación en particular de la iniciativa de ley en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, si es que me escucharan los señores diputados, por favor, que modifica la ley 18.290 de tránsito para tipificar el delito de no detención o fuga del conductor. Esta es una moción de los diputados Alessandri, Castro, Coloma, Guzmán, Leal, Longton, Osandón, Ramírez, Chalper y Undurraga. Le quiero pedir a la comisión, dado que la ministra del Interior presentó excusa, le quiero pedir el acuerdo a la comisión para que pueda exponer el señor Tomás Humut respecto de este proyecto que vamos a ver ahora. ¿Habría acuerdo para que estuviera el señor Humut sentado en la mesa? Siempre. ¿Sí? Ok. Acordado. Señor Humut, por favor, tome asiento, tenga su micrófono a mano, su lápiz, su computador, todo. Ok. Así es que, señor Humut, este es el proyecto de ley 16.833-25 para tipificar el delito de no detención o fuga del conductor intimado por la policía con fines de control o fiscalización. Este proyecto ya se votó en general, por lo tanto hoy día nos corresponde verlo en particular. Diputado Leiva, me dio la palabra. Presidente, este es un proyecto de ley que viene en segundo trámite reglamentario, que fue producto de una discusión importante en esta comisión, fue aprobado en general y particular y fue a sala. Lamentablemente, como no tenía urgencia, se ingresaron indicaciones que a juicio del suscrito no dicen relación con la idea matriz del proyecto. Y con el objeto de que esto avance, porque este es un proyecto de ley presentado por el diputado Longton, pero que trabajamos y discutimos y a mi juicio perfeccionamos, yo le quería proponer a la comisión que rechacemos ambas indicaciones y le demos curso a este proyecto de ley que me parece que es sumamente importante. ¿Alguna otra opinión al respecto? Yo tengo una opinión al respecto y coincido plenamente con el diputado Leiva, pero le pediría, para hacerlo bien y para que después no haya ningún reclamo ulterior, que el señor secretario dé lectura a estas dos y que las votemos y que hagamos el trámite como corresponde. Señor secretario, por favor, tenemos la primera indicación, que es el diputado Cristian Araya. Por favor, le pido que le dé lectura. Gracias, presidenta. Tal cual ha señalado don Raúl, se trata de un proyecto en primer trámite constitucional y segundo reglamentario que ha sido objeto de dos indicaciones en sala. La primera de ellas, don Cristian Araya, para sustituir el artículo único por el siguiente: artículo único. Introdúcese en la ley 18.290 de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1, promulgado del año 2007, y publicado el 2009, el siguiente artículo 200 ter nuevo. Artículo 200 ter. Quien cometiendo la infracción del numeral 6 del artículo 200 provoque la muerte del personal de Carabineros de Chile, inspectores fiscales o municipales, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y la inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal. En caso de que se provoquen lesiones, se castigará con la pena de presidio menor en su grado medio y la suspensión temporal por hasta 5 años para conducir vehículos a tracción mecánica o animal.
también. Entonces lo ponemos en votación inmediatamente, señor secretario, por favor. Don Jorge. Muy bien. La indicación, pero No leí pero la vamos segunda. a una y así no tenemos, son dos. Pero son dos, votemos la primera y después votamos la segunda. Don ¿Ok? Cristian. Don José Miguel. Doña Lorena. Chile vamos, ya. ¿Quién está en votación? Señora Lorena Fríes. Señora Lorena Fríes está en votación. O sea, creo que llegamos a un acuerdo, me parece que eso es lo que está en la columna izquierda y por lo tanto cabe rechazar aquí. Gracias, secretario, con el ánimo de seguir en el acuerdo que hemos suscrito ya en esta comisión y entendiendo que hayamos llegado a acuerdo en todo el texto que ya fue tramitado en el primer trámite, a pesar de que la indicación del diputado Araya puede tener elementos que a uno pueden llevarlo a quizás suscribir en parte la indicación, pero claramente hay un acuerdo tomado, así que en contra. Sí, presidenta, yo creo que esta indicación está fuera de la idea matriz del proyecto de ley que establece sanciones a tipos penales que no estamos tratando en este proyecto. Yo creo que sería más prudente declararlo, declararlo inadmisible, porque así no se puede porque así no podría volver a reponerse la indicación en sala. Sin embargo, como eso no ocurrió, en contra. Gracias, secretario. Sí, yo también... Gracias. Sí, yo también suscribo porque además en la sesión donde logramos acuerdo intervino también tanto la Defensoría como el Ministerio Público. Se hizo un espacio que yo creo que fue con participación de todos, que mejoró el proyecto y yo valorando eso también creo que lo lógico es rechazar. En contra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. 368 votos. Faltaba alguien, el diputado Alessandri. Perdón, y sí, tiene otra razón. Solo el diputado Alessandri faltaba. Entonces, ningún voto a favor, 9 en contra, ninguna abstención. Rechazada la indicación. Rechazado. Leamos la segunda indicación, por favor, señor secretario. Gracias, señora presidenta. De la diputada señora Ana María Gasmuri Vieira, al artículo 19 ter propuesto para agregar el siguiente inciso final nuevo. Comillas, con todo, siempre se garantizará la vida e integridad física de quien haya cometido la acción de no detener su marcha o iniciar la fuga, si es que no existe riesgo o atentado a los efectivos de carabineros, inspectores fiscales o municipales que hayan solicitado la detención para un control o fiscalización. Terminada la lectura, señora presidenta. Gracias, señor secretario. La ponemos en votación. ¿Repetimos la votación, les parece? Ok. No está de acuerdo, señora Frías. Entonces, votemos. Ya. Don Jorge. Gracias. Don José Miguel. Gracias. Doña Lorena. Yo voy a votar en contra de esta indicación, pero quiero decir que no me parece menor lo que se señala. Yo creo que no debe estar resuelto en este proyecto, que este es un tema, por ejemplo, de las reglas de uso de la fuerza, y quiero dejarlo de manifiesto, porque me parece que es a este tipo de cosas que nos vamos a enfrentar a futuro con las normas que estamos aprobando. Y en ese sentido es un llamado de alerta para que no nos pasen después cuestiones que vamos a lamentar. Espero que se resuelva a propósito de la discusión en el Senado de las reglas de uso de la fuerza. Gracias, señora Lorena. Don Henry. Gracias. Don Raúl. Don Andrés. Muchas gracias, secretario. Yo creo que este tipo de indicaciones
lo que hacen es confundir finalmente cuál es el espíritu o el sentido del proyecto de ley, porque esta es una obligación que corresponde a todos los funcionarios de las policías en nuestro país, que es garantizar la vida y la integridad física. Y si es que no hay riesgo para un carabinero, un policía o un transeúnte, un civil, el carabinero no tiene por qué actuar o poner en riesgo la vida de esa persona. Por lo tanto, me parece que es repetir garantías constitucionales que ya están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, así que en contra. Gracias, don Andrés. Doña Maite. Sí, Presidenta, si bien yo estoy de acuerdo con la indicación en sí, en el fondo de la indicación, dado el acuerdo que se tomó en esta comisión, y solo por eso voy a votar en contra. Gracias, doña Maite. Señora Alejandra. Gracias, secretario. Yo también. Perdón, le apagué el micrófono. El boicot, primera sesión del año. Secretario, yo también estoy de acuerdo con el fondo de la indicación y comparto con que esto debiera quedar a lo mejor explícito en el segundo informe a la sala, el que este debe ser un tema que se aborde, como decía la diputada Fríes, en el marco de la discusión sobre reglas de uso de la fuerza. Me parece que no es un tema menor y creo que ahí es donde debiéramos trabajarlo. Así es que en contra. Alejandra, presidenta. Sí, yo voy a votar en contra, pero tal como dijo el diputado Longton, esto está absolutamente establecido en las garantías constitucionales, y no solamente eso, sino que además claramente tanto las fuerzas de orden como las fuerzas armadas tienen muy claro cuáles son las formas de operar que pueden tener y que no pueden tener. Por lo tanto, me parece que presentar algo como esto es incluso dudar de que efectivamente las personas que componen las Fuerzas Armadas y de Orden estén lo suficientemente preparadas para cumplir con su labor. En contra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. La indicación ha sido rechazada con ningún voto a favor, no en contra, ninguna abstención. Señora presidenta, Rechazado, entonces. sí, corresponde poner en votación sin lectura el artículo único del proyecto tal cual fue presentado en el primer De trámite. lectura, por favor, señor secretario, porque como tenemos tiempo. Sí. Van a ser largos porque tenemos mucho rato. Artículo único. Introdúcese en la Ley 18.290 de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1, promulgado el 2007 y publicado el 2009, el siguiente artículo 195 ter. Artículo 195 ter. El conductor de un vehículo motorizado que, siendo intimado por Carabineros de Chile o por inspectores fiscales municipales para un control o fiscalización, no detuviere su marcha o huyere, colocando con ello en riesgo la seguridad vial, será sancionado con la pena de prisión en su grado máximo, multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales y la pena accesoria de 6 meses de suspensión de licencia para conducir vehículos motorizados. Si como consecuencia de la no detención de manera imprudente o temeraria se causaren daños materiales o lesiones de aquellas indicadas en el numeral 5 del artículo 494 del Código Penal, se impondrán las penas de presidio menor en su grado mínimo y la accesoria de 9 meses de suspensión de licencia para conducir vehículo motorizado. Si, de manera imprudente o temeraria, se causaren lesiones de aquellas indicadas en el numeral 2 del artículo 397 y en el artículo 399 del Código Penal, se impondrán las penas de presidio menor en su grado medio y la accesoria de 18 a 36 meses de suspensión de licencia para conducir vehículo motorizado. Si, de manera imprudente o temeraria, se causare alguna de las lesiones indicadas en el número 1 del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo y la accesoria de 36 a 60 meses de suspensión de licencia para conducir vehículos motorizados. Terminada la lectura, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Sometámoslo a votación, por favor. Gracias, señora presidenta. Don Jorge. El artículo. El artículo único del proyecto. Hay que votarlo. A favor, presidenta. ¿Les parece con la misma votación en sentido contrario? Es que hay un nuevo... Don Cristian Araya. A favor, señor secretario. Gracias. Don José Miguel Castro. No está. Doña Lorena Castro. Frías. Gracias. Don Henry Leal. Gracias. Don Raúl Leiva. A favor, Gracias. Don Andrés Lonton. Doña Maite Orsini. A favor.
Doña Alejandra Plasencia. A favor. Presidenta. A favor. Presidenta, 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Aprobado el Corresponde proyecto. establecer el diputado informante. Yo creo que acá, no sé a quién le corresponde, bueno, nosotros teníamos un cierto orden de a quién le correspondía, pero ya estoy media perdida ya. El primer trámite reglamentario fue don Arturo Longton. Ya, Andrés Longton. Perdón, disculpe. Sí. Si no, Siempre hay una pequeña confusión, pero en fin. ¿Habría algún inconveniente que fuera Te el dice mismo? Arturo Longton. Discúlpeme. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con que sea el mismo diputado que formó en la primera ocasión. ¿Les parece? ¿Se toma el acuerdo? Sí, ha acordado el señor Longton como diputado informante. Señor secretario, como no vamos a poder ver este proyecto del abogado, narcoabogado, entonces para la próxima sesión estaríamos con el proyecto que está con suma urgencia, ¿no es cierto? No Para el tenemos día ningún proyecto miércoles. con urgencia y No, el de suma, pues. es que está vencida. Entonces, señor Umut, ¿usted podrá referirse, por favor, al tema? Sí, sobre Por el, favor, diputados, estimados. Presidenta, sobre el proyecto de exhibición de cédula, se instruyó darle urgencia a ese proyecto. No sé si es que habrá llegado o no, quizás todavía no llega, pero va a estar va a estar con urgencia esta semana. Para el miércoles, entonces. Yo creo, sí. Y en cuanto al otro, eso voy a averiguarlo bien, el de concesionaria. Ok, muchas gracias, señor Umut. Señor diputado Alessandri. Un tema de la comisión interno, me parece que habíamos conversado el año pasado o en enero de cambiar la sesión ordinaria de miércoles a martes. Eso no quedó firme. Eso fue un rumor, por así decirlo, una idea fugaz desde la Secretaría, que me da la impresión era por un tema puntual de la Secretaría General. Sí, no tengo idea en qué irá a quedar. Debiéramos, señor secretario, de preguntarle igual al secretario general qué va a pasar con eso, porque efectivamente existía la posibilidad de cambiar el segundo bloque de comisiones del día miércoles para el día martes. Exacto. Que creo que los diputados en su mayoría estarían de acuerdo del miércoles al martes. Pero habría que preguntarle, por favor, señor secretario, al señor Landeros. Sí, yo creo que en general. Lo que pasa es que nosotros, como comisión, no tenemos la facultad de cambiar el día de la sesión ordinaria, solo la extraordinaria. Entonces, lo que podríamos hacer es hacerle la consulta al secretario general respecto de si esto se va a tomar como una medida generalizada, y si no fuera así, de la posibilidad de que en nuestro caso el bloque, o sea, la comisión ordinaria que sesiona los días miércoles en segundo bloque, lo cambie de día al día martes. Porque tengo entendido que no se topa con ninguna comisión de ningún diputado, ¿no? No, que en segundo bloque no. Segundo bloque. Primer bloque de contribución. Yo tengo el primer bloque. Ah, entonces no habría problema, po. Pero ahí vamos en la subcomisión. De 5 a 7, a veces se puede mover. Pero es que la subcomisión es más fácil cambiarla, po. La subcomisión se puede cambiar de una manera más fácil, porque podría eventualmente hacerse el día miércoles. No, pues el mismo martes, pero en el bloque anterior. Pues ahí, claro, es cuestión de ponerse de acuerdo. Eso no tiene norma. Eso no tiene norma. Así que, por favor, su secretario haga las consultas. Nos costó mucho en una presidencia anterior, de muchas luces, pasar de 5:30 a 7:30 a 5 a 7. Esa media hora fue una muestra pequeña de este Parlamento de eficiencia y eficacia en los tiempos que sería bueno mantener. O sea, que sea de 5 a 7 para no tener esos 30 minutos de vagancia o Pero por merodeo, no supuesto. sé, de todo. Pero cada uno era lo Por que las hace en los cámaras. 30 minutos, digamos, pero... 30 minutos se puede hacer muchas cosas, diputado Alessandri. O sea, el diputado Alessandri se quiere ir temprano. Conclusión, se quiere ir temprano. Pregunte las dos alternativas, porque esas 30 minutos, por lo menos a mí y a la diputada Plasencia y a la diputada Fríe, lo usamos de una manera bastante inteligente a veces, absolutamente. Bueno, vamos a dar espacio para varios que habían diputadas Fríes. Gracias, presidenta. Mire,
Todos se acordarán que el año pasado se aprobó en esta comisión y luego en la sala un proyecto que permitía a funcionarios en retiro de gendarmería de cierto rango portar armas. Lo que vimos el sábado en un informe, en una nota de El Mercurio, que habla del informe de una auditoría que hizo la Contraloría, es terrible. Y esa es una de las razones por las que quienes votamos en contra diciendo justamente que había que o levantar evidencia o leer la que ya existía en materia de armas. Y a propósito de eso, yo quisiera pedirle a la comisión que pudiéramos citar a la Contralora General de la República para que nos haga la presentación de esa auditoría, que además en la nota que señala El Mercurio por personas que integran la comisión de expertos e incluso Libertad y Desarrollo, consideran que es muy grave en términos de la permeabilidad que está teniendo o que puede tener Gendarmería en relación a la corrupción en materia de crimen organizado. Y creo que de pasito podría también venir o solicitarle que estuviera aquí el director de Gendarmería. Sí, me parece gravísimo porque además hemos pedido por oficio que nos enviaran cifras respecto de extravío de armas y de sumarios abiertos. Y esa información nunca ha llegado. Entonces, este es un huesito que al menos yo no pretendo soltar y que es parte del trabajo que vamos a hacer en la subcomisión. Y lo segundo es pedirle un oficio al Ministerio del Interior o más bien a Carabineros de Chile para que nos envíe el protocolo de uso de las armas Taser, que ha declarado que es un protocolo reservado y distinto al protocolo del Ministerio del Interior. Y como sabemos, digamos, hay detractores y quienes están a favor de las Taser, pero no son inocuas. Y por lo tanto, conocer ese protocolo, que requiere además un entrenamiento especial por parte de las policías. Así es. De hecho, el del Ministerio del Interior se remite a el de Carabineros. Por lo tanto, el que hay que conocer es el que Carabineros ya declaró reservado y quisiera que ese protocolo llegara a esta comisión. Gracias, diputada Fríes. A ver, respecto del primer punto planteado por usted, yo coincido plenamente. Leí la nota en el periódico que usted menciona, me pareció gravísimo. Es más, me parece que lo mandé a la comisión, no estoy segura. A alguien se lo mandé, pero no recuerdo a quién. Bueno, el tema es que yo creo que aquí es fundamental que podamos citar, como bien dice la diputada Fríes, a la Contralora para que nos dé la información, nos haga conocer su informe, pero me gustaría también citar al director de Gendarmería, porque yo creo que acá esta situación a mí me parece muy grave y por lo tanto creo que el el director de Gendarmería exige una explicación, o sea, acá tiene que haber una explicación. Así que vea la posibilidad, por favor, de citarlos para el próximo lunes, sería ideal. Gracias, señor secretario. Y respecto al segundo punto del protocolo de las Taser, a lo mejor podríamos oficiar a Carabinero para que enviara un informe reservado, porque dado que es una información reservada, que lo envíe como informe reservado y de esa manera todos podemos tener acceso a la información. ¿Algún otro diputado? Diputado Longton. Gracias, presidenta. Un poco primero, quizás complementando la solicitud de la diputada Fríes, presidenta, en su momento, cuando yo presidí esta comisión, vino la DGMN y vino con el subsecretario de las Fuerzas Armadas. Y quedaron en enviarnos o venir nuevamente para precisamente corregir aquellas observaciones, incluso infracciones que había detectado la Contraloría General de la República. Recordemos que armas terminaron en manos de delincuentes condenados, psiquiatras que no existían, es decir, una serie de deficiencias, irregularidades evidentes, incluso negligencia y también fallas administrativas a propósito de la entrega de armamento. Entonces, ese informe respecto a esas correcciones o responsabilidades administrativas, eventualmente penales, no sería bueno que vinieran a rendir cuenta respecto a eso, porque nosotros quedamos de hacerlo. Y podría precisamente utilizarse la misma comisión que señaló la diputada Fríes quería convocar.
Y lo otro, Presidenta, a propósito del convenio que firmó la ministra del Interior que lo iba a solicitar el diputado Jaime Araya, a propósito con Bolivia, con la reconducción de ciudadanos no bolivianos a Bolivia, migrantes irregulares o ilegales que ingresan a nuestro país y que no se han podido reconducir. Ese protocolo quiero solicitarle a usted, Presidenta, que pueda oficiar al Ministerio del Interior para que envíen el protocolo, porque sería bueno conocer el detalle de ese protocolo. Particularmente, por lo menos a mí me interesan dos cosas especialmente, Presidenta. Primero, ¿cuál va a ser la verificación respecto a la irregularidad de la persona? Porque señalaron de que había que verificar que esa persona había entrado de manera irregular. Bueno, sería bueno tener el detalle de eso, porque ese proceso tiene que ser simple, tiene que ser eficiente y tiene que ser rápido. Eso, Presidenta, es muy relevante. Y por otro lado, el saber cuándo va a empezar a funcionar este protocolo. Porque el protocolo tiene que iniciarse ojalá en el más corto plazo desde que se suscribió el protocolo. Y por lo menos hasta el día de hoy tengo entendido que eso no ha comenzado. Presidenta, y todos los días siguen ingresando inmigrantes de manera irregular y cada vez con mayor frecuencia probablemente, porque van a saber que este protocolo va a iniciarse. Y por último, Presidenta, también saber qué ofreció Chile, qué dio a cambio, si es que precisamente eso pasó. Así que oficial del Ministerio del Interior para que nos pueda enviar el protocolo y que nos señale cuándo va a empezar a funcionar la reconducción hacia Bolivia de migrantes ilegales. Eso. Gracias, diputado Longton. Sí, respecto a lo planteado por el diputado Longton, coincido plenamente en el primer punto, que es también citar para el día lunes entonces a la DGMN, sobre todo ahora que además el Ejército está siendo parte importante en el tema del control de armas. Recordemos que hubo un cambio ahí en la Dirección General de Movilización Nacional. Entonces, con mayor razón creo que sería importante que pudieran venir. Respecto del segundo punto, totalmente de acuerdo. Le pediría al señor secretario entonces que, dado que la ministra de Interior debiera de venir el miércoles, a raíz del proyecto que tenemos que ver con supuesta urgencia, entonces también, por favor, en la citación a la ministra, indique que le vamos a pedir que se refiera, si es necesario que dejemos un espacio, si ella así lo considera, como para que sea un espacio de comisión, ¿cómo se dice esto? Reservada, como para que ella se refiera a ese punto, no habría problema, pero que necesitamos que el día miércoles ella venga a la comisión y nos dé a conocer el detalle de este protocolo, sobre todo considerando que el protocolo que firmó en su minuto el ex subsecretario Monsalve con Venezuela nunca lo conocimos. Y por lo tanto creemos que, dado que eso es considerado algo grave, sobre todo a la luz de toda la investigación judicial que hay al respecto, no queremos que algo así vuelva a suceder respecto de esto. Diputada Fríes, usted me ha pedido la palabra. Gracias, Presidenta. Pensando en que en uno de los oficios que nos llegó hoy día, el Ministerio Público manifestaba su buena voluntad para elaborar información, hay un tema pendiente que el Ministerio Público no lo ha tomado y lo planteamos a principios del año pasado en esta comisión. Y es que en todo país donde uno lo que quiere es reforzar la legitimidad de las policías y que éstas rindan cuentas, por lo tanto, de su accionar, existen registros que permiten establecer en términos públicos, no lo estoy pidiendo público prima facie, pero existen registros que dan cuenta del número de policías involucrados en la comisión de delitos y el tipo de delito. ¿Por qué es importante? Primero, para saber el grado, por ejemplo, de permeabilidad que tiene la policía con la ley 20.000 o con la ley de control de armas. O ha pasado también en la Araucanía a propósito de el negocio de la madera, donde también han estado involucrados. Eso nos permite ver el campo de mejoras que puede tener Carabinero y, por otro lado, por dónde tiene que ir perfeccionándose esto y cuáles son los delitos donde están comprometidos, si es que están comprometidos. Y eso debiera incluir a lo menos, como le digo, ley de control de armas, ley 20.000 y homicidios, por ejemplo. Gracias, diputada Fría. El problema que yo veo, me parece fantástico lo que usted plantea, pero dado lo que planteado en el punto 5 de la tabla,
y que ellos por un problema de razones informáticas no pudieron desagregar lo que le estábamos pidiendo que nos diera como informe, capaz que esto tampoco lo puedan tener. Entonces yo creo que sería importante considerar, no para este lunes que viene, porque ya tenemos bastante copada la agenda, pero veamos cómo anda la cosa el día lunes y el día miércoles respecto de los proyectos de ley que tenemos que ver para en una futura sesión lo más cercana posible pedir al Ministerio Público, ya sea al Fiscal Nacional o a alguien enviado por él, que nos venga a dar la explicación de esta, porque usted comprenderá que yo no tengo idea, no recuerdo cuál es el presupuesto del Ministerio Público para todo el tema informático, pero me parece que ellos tienen que tener el resguardo de tener la información de manera de poder desagregarla de acuerdo a lo que sea necesario, y no que tengan esta excusa de que hay, por un problema informático, no nos pueden responder lo que nosotros necesitamos saber. O sea, eso no puede pasar, porque el día de mañana el gobierno, un ministerio, no tengo idea, nosotros mismos podemos requerir una información que puede ser fundamental y sencillamente por razones informáticas no se puede desagregar. A mí me parece una respuesta bastante pobre. Mañana viene don Ángel Valencia. ¿Mañana martes o será el miércoles? El martes viene a Sí, la subcomisión. a la subcomisión, sí, pero que son dos cosas distintas. Una cosa es la subcomisión, donde vamos a ver otros temas, y esto es un tema que amerita verse en comisión. Entonces, yo por lo mismo le podemos plantear esto mañana, en términos de que va a ser citado a la comisión para dar la explicación, para que él vaya preparando la respuesta. ¿Alguien más con puntos varios? ¿Alguien más con puntos varios? Bueno, yo sí tengo una duda bastante grande, dos en la práctica. Uno, respecto a este tema de la cantidad de adolescentes y preadolescentes que están cometiendo delitos gravísimos, a raíz de lo sucedido con el asesinato del ciudadano francés en Chicureo, pero la verdad es que no es primera vez que hemos visto a menores de 14, 15 años dedicados al robo de autos, a tirar balazos, y efectivamente son, probablemente por un tema de edad, no tienen mayor temor en actuar con más violencia de lo que a lo mejor actuaría un adulto. Y por lo tanto, me preocupa mucho lo que está pasando, me preocupa también las declaraciones que he leído al respecto en cuanto a no aumentar las penas, porque finalmente lo que dijo el subsecretario de Interior, después estos cabros cumplen la pena y van a salir como adultos jóvenes y van a estar en una escuela del delito. O sea, probablemente acá habrá que esperar una reforma de cárceles en que efectivamente haya la segregación necesaria, no tengo idea, pero esto no puede seguir pasando y hay que detenerlo ya. Y a mí me preocupa soberanamente ese tema. Así es que les dejo la inquietud para que le demos una vuelta al tema, probablemente en la subcomisión de mañana. Me parece que es un tema gravísimo. Y lo otro que no me cuadra, y me sigue no cuadrando, no me ha cuadrado nunca, pero me sigue no cuadrando, son las cifras de asesinatos que da la Subsecretaría de Interior con las cifras que da Carabinero, que es un tema que ha sido recurrente en esta comisión. Lo ha planteado el diputado Longton. Es que yo no tengo idea, pero a nosotros nos interesa que se sepa la cifra real. Y cuando a mí la Subsecretaría de Interior o la Ministra de Interior o incluso el Presidente de la República dicen abiertamente que están muy contentos porque las cifras han bajado, pero basta con escuchar la radio, leer el diario o ver la televisión y uno se da cuenta de que aquí esto es un tema ya. Yo me recuerdo el año pasado, un fin de semana, creo que fue para el 18, en que todos estábamos impactados por la cantidad de asesinatos y resulta que ahora eso se transformó en normal, porque hasta los fines de semana normales hay la misma cantidad de asesinatos. Entonces, a mí esto también me preocupa y yo creo que debiéramos de plantearlo en la subcomisión de mañana. Diputado Leiva. Sobre el punto, Presidenta, mire, uno podrá plantear lo que se siente, lo que se percibe a través de los medios de comunicación o las redes sociales, que es lo que usted señala. Sin embargo, yo lo que le quiero plantear, primero, de que la tendencia se estabilizó e incluso se redujo en un 6%. Muchas veces es una materia de percepción y para poder discernir claramente cuántos homicidios efectivamente existen, porque fueron consumados o porque están en tu médico legal, se estableció una institución, se institucionalizó la contabilidad de homicidios a través del Informe Nacional de Víctimas Consumadas, que tiene datos consolidados y que conjuga
la información del Ministerio del Interior, de ambas policías, del Servicio Médico Legal y del Ministerio Público, porque las contabilidades son paralelas. Muchas veces, además, abona a su comentario en el sentido que una persona está contabilizada por lesiones graves, gravísimas y posteriormente fallece. Ese consolidado lo lleva al Ministerio del Interior, pero no de mutuo propio, sino que los antecedentes que le entrega y esas confirmaciones y ratificaciones que entrega las policías, el Servicio Médico Legal y también el Ministerio Público. Entonces, siempre se dice que cada uno tiene números para lo que le conviene. Aquí hay una institución y es importante darle ese sentido de Estado a esa contabilidad, en tanto están no solo las policías, no solo el gobierno, o a través del Ministerio del Interior, sino que un organismo autónomo constitucional que lo valida, que es el Ministerio Público. Entonces, hay que ceñirse a esa información que es oficial, porque muchas veces o no fue homicidio o fue por otras causas. La consolidación viene en ese informe de Presidenta, que yo creo que es importante que si usted lo tiene bien, vuelvan a exponerlo y entregarnos esas cifras para mayor tranquilidad a todos. Me parece muy bien que vengan a exponerlo de nuevo, no sé cuándo, a estas alturas, pero probablemente en la subcomisión. Diputado Longton. Presidenta, en el Congreso legislamos y creamos un sistema que se llama STOP, Sistema Táctico Operativo Policial, se llama el nombre, Sistema Táctico Operación Policial, que es precisamente, Presidenta, la accountability, que es la fiscalización que uno puede hacer respecto a la veracidad o certeza de las cifras que se están entregando oficialmente, en este caso mediante Carabineros de Chile, que lo publica toda la semana. Entonces la pregunta es, ¿para qué creamos un mecanismo por ley para después pasarlo a llevar por un mecanismo que no sabemos de la manera que opera, cómo se miden las cifras y la manera en que se está definiendo que una cifra es cierta o no? Entonces, precisamente para eso se crea una herramienta legal como el STOP. Entonces, mientras tanto que Carabineros todas las semanas saca la cifra mediante el STOP, el gobierno, mediante otro mecanismo que no sabemos cómo funciona, que no sabemos cómo opera, que solamente sabemos las instituciones que están involucradas, saca una cifra distinta. Entonces, eso, Presidenta, obviamente que tiende a confundir, que tiende a generar una realidad que se aleja de una herramienta que está establecida legalmente y que se contrasta ostensiblemente con aquella. Entonces, Presidenta, lo que uno pide es transparencia para efectos de que el país completo sepa de qué manera el gobierno está llegando a cifras muy distintas a las que por ley se le entregó a Carabineros para que pudiera realizar, mediante una ley muy completa en que hay una contabilidad real para efectos de que la ciudadanía sepa precisamente mediante una herramienta legal cuáles son cuántos homicidios tenemos en el país y los distintos delitos de mayor connotación social. Longton, yo concuerdo plenamente con usted porque además es cuestión de comparar peras con peras. Entonces, si vamos a estar teniendo nuevos organismos año a año, obviamente la forma de comparar es imposible, porque un organismo toma en cuenta ciertas cifras, el que sigue toma otras y así vamos. Y respecto de transparencia, concuerdo plenamente con usted también. La verdad es que la falta de transparencia respecto de ciertos temas, que lo pudimos ver hoy día en la mañana, de hecho, o sea, lo hemos visto durante todo este tiempo, en la Comisión Monsalve a raíz del caso del ex subsecretario de Interior, con la respuesta del presidente tan ambigua que recibimos hoy día en la comisión, pero esto es un paréntesis, pero la verdad es que hay mucho anuncio de transparencia, pero poca práctica de transparencia. Y eso se echa de menos y de verdad que termina molestando, porque uno está tratando de hacer su pega y es muy difícil cuando uno no tiene todo a la vista. Diputado Leiva. Muchas gracias, Presidenta. Solo precisar que la ley 21.322, que tiene por objeto implementar el sistema táctico de operación policial, lo que establece es un modelo de gestión policial, no un indicador ni un análisis, o su objetivo no es dar cuenta del número de delitos, de distintos delitos que se van cometiendo, no es el objetivo principal. El STOP lo que tiene por objeto es generar un modelo de gestión para focalizar la labor policial, y en este caso en particular se circunscribe única y exclusivamente a la información que tiene Carabineros de Chile. Lo que se pretende, o lo que planteaba yo, y que es bueno que nos expongan, que no solo va a tener las cifras de Carabineros de Chile, sino también de la Policía de Investigaciones, del Servicio Médico Legal y del Ministerio Público, porque existían muchas diferencias, y en eso estaremos todos de acuerdo, en números o índices o indicadores de una policía, del Ministerio Público, Servicio Médico Legal. Lo que se ha hecho es
poder, y es importante, si alguien tiene la duda, que eso sea transparente y no se expongan, que no solo la información del STOP o que tiene Carabineros conforme a la 21.322, por los delitos, por la carátula de los delitos, porque justamente en algunos casos habían más homicidios que los que entregaba Carabineros, porque el parte policial lo caratulaba como lesiones graves, gravísimas, y resulta que esa persona posteriormente, cuando era trasladado al Instituto Médico Legal, después de una semana o un mes, fallecía y se recalificaba por homicidio. ¿Quién recalifica el delito y quién lo caracteriza como homicidio y no como lesiones graves, gravísimas? Es el Ministerio Público. Por eso es importante confiar en nuestra institucionalidad y que no solo sean las cifras debidamente contrastadas de Carabineros de Chile, la Policía de Investigación, el Servicio Médico Legal, del gobierno, sino también del Ministerio Público en tanto órgano autónomo constitucional. Solo eso. Y que si hay alguna duda respecto a esas cifras, que es legítimo que puedan existir, bueno, que vengan y nos expongan, y si alguien plantea que hay alguna diferencia específica, que lo haga ver en esta comisión. Voy a ser ministro. Diputado Longton. Muy breve, Presidenta, para dar por superado este tema, pero el artículo 2 de la ley que regula el STOP, Presidenta, dice claramente: el sistema empleará una plataforma de información estadística que facilite el análisis criminal, la focalización operativa y preventiva de los delitos contra las personas, delitos cometidos con violencia e intimidación sobre las mismas, delitos contra la propiedad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, y sigo leyéndolo si quiere. Delitos contra la propiedad cometidos, bueno, sigue en la misma línea. Presidenta, entonces tenemos una herramienta legal que está claramente definida, que sirve para determinar la cantidad de delitos cometidos en nuestro país, que todas las semanas determina Carabineros, bajo un reglamento y una ley especialmente determinada para eso, para que el país completo pueda hacerle seguimiento y verificar la veracidad de estas cifras, porque además hay sanciones en caso de alteración, falsificación o cualquier otro delito que se pueda cometer para alterar las cifras que Carabineros está entregándolas a la ciudadanía, a través de una plataforma virtual que dispondrá Carabineros de Chile, que opera perfectamente, establecido en el artículo 5. El artículo 6 establece un reglamento dictado por el Ministerio del Interior que habla de las características que debe tener esta información, la forma en que se incorporará al sistema. Es decir, el Congreso se dedicó gran parte de su tiempo a crear una ley para darle transparencia a la ciudadanía, y resulta que el gobierno no utiliza este sistema. Utiliza un sistema que no tiene ningún tipo de reglamentación, que no sabemos cómo llegan a ellos. Entonces, por su intermedio, el diputado Leiva nos dice: confiemos en las instituciones. Bueno, uno confía en las instituciones en la medida que hay una reglamentación, hay una legislación, hay una manera de contrastar las cifras, y la manera de contrastar eso es regulando la manera en cómo se le otorgan a la ciudadanía. Y la única manera en que está regulado en nuestro país es mediante el STOP. Entonces yo le pediría al gobierno que, como no tenemos cómo contrastar las cifras, el país se va a seguir ciñendo a lo establecido por la ley, que es precisamente la que se otorga todas las semanas a través de Carabineros de Chile mediante el sistema STOP. Entonces, mediante no necesita claridad ni transparencia de cómo se llega a eso, Presidenta, yo creo que tenemos que insistir en que se cumpla con la ley. Eso. Totalmente de acuerdo. Nosotros trabajamos mucho justamente para sacar adelante el proyecto de ley que tiene el STOP, pero me da la impresión que al gobierno no le gustó mucho el STOP y por eso optó por un no STOP. Diputado Leiva. No es que no le guste, no es un tema de gusto específico, Presidenta. Yo creo que no tenemos diferencias con el diputado Longton. ¿Por qué, Presidenta? ¿Por qué no, Presidenta? Porque efectivamente el STOP va a tomar cuenta de todos los datos que se dan dentro de un territorio jurisdiccional específico. Vale decir, en la comuna de XX, tantos homicidios. ¿Por qué? Porque el parte policial lo califica de homicidio. A eso hay que agregar partes policiales de lesiones graves que luego el Instituto Médico Legal verificará como homicidio. A eso hay que agregar una muerte accidental que luego el Ministerio Público puede calificar o recalificar como con intervención de terceros y que hay un homicidio. Yo me atrevería a decir, Presidenta, abonando lo que plantea el diputado Longton, que siempre las cifras de este indicador son superiores a las que indica el propio STOP. Porque el STOP se refiere única y exclusivamente a los delitos cometidos en un territorio y solo con la información de Carabineros, dejando de lado la información de la PDI o la información del Servicio Médico Legal o la eventual recalificación que haga el Ministerio Público. Entonces es importante que nos venga, claro, o denuncia al Ministerio Público, que la vengan a plantear acá, porque una denuncia la puede recoger el Ministerio Público y puede que no la abogar de Carabineros, sino que la Vicrim de Investigaciones desarrolle la investigación, y eso no está en los anales o en las estadísticas de Carabineros. Yo creo que esa es la principal diferencia, Presidenta.
Muchas gracias, diputado Leiva. Vamos a pedir entonces que vengan a exponer las cifras, señor secretario, en una futura sesión, o bien esto podría quedar para la subcomisión. Yo creo que eso sería mejor. Ok. Tenía razón la ley del año 21. Claro, es la ley del año 2021, o sea, una ley, diputado Longton, del año 2021, que en la práctica no está sirviendo de mucho. Diputado Araya, muy bienvenido, le veo un muy buen color, muy sano. Y quisiera preguntarle si usted tiene algún punto vario, porque en eso estamos, y si no, para dar término a la sesión. Trabajar para la próxima sesión. Muchas gracias. Me parece muy bien. Con micrófono, por favor. Perdón, Presidenta, ¿se hizo el tema de la solicitud de los acuerdos de reconducción con Bolivia? ¿Qué hizo el diputado? Se hizo la solicitud, exactamente. Es más, se le está pidiendo a la ministra que el día miércoles nos exponga sobre ese tema. Narcoabogado se va a fusionar y ahí quedó clarito. Entonces, Mi salida se debió que le pedí a Tomás que me confirmara la presencia de la ministra hoy día en la noche, mañana. perfecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.